Amados hermanos, en este momento nos reunimos como una familia espiritual, conectados quizá desde diferentes lugares, pero unidos bajo una misma fe. Y hoy levantamos esta oración con la certeza de que Dios está presente, de que Él escucha, de que Él responde. Padre eterno, Dios de poder y misericordia, nos acercamos a ti no por costumbre, sino porque reconocemos que sin tu presencia no somos nada. Hoy venimos como hijos que necesitan dirección, como corazones que anhelan paz, como vidas que buscan refugio, y sabemos que en ti lo encontramos todo. Señor, en este instante declaramos sobre nosotros el poder del Salmo 91. Proclamamos que habitamos bajo tu abrigo, que permanecemos bajo tu sombra, que no somos presa fácil del miedo, ni de la ansiedad, ni de las circunstancias, porque estamos cubiertos por ti, aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, aunque las noticias traigan preocupación, aunque haya situaciones que no entendemos, nosotros decidimos permanecer en tu presencia, porque bajo tu sombra hay paz, hay protección, hay seguridad. Y hoy también abrazamos la verdad del Salmo 23. Tú eres nuestro pastor, y por eso declaramos con autoridad: nada nos faltará. No importa lo que estemos enfrentando, no importa lo que el enemigo quiera hacernos creer, si tú nos guías, siempre habrá provisión, siempre habrá salida, siempre habrá descanso para nuestra alma. Señor, hoy dejamos a un lado todo pensamiento de escasez, todo temor al mañana, toda preocupación constante, porque entendemos que no caminamos solos. Tú vas delante de nosotros, abriendo camino donde parece no haberlo. Y levantamos también el poder del Salmo 11, reconociendo que tú estás en tu santo templo, que tu trono está en los cielos, y que tus ojos ven absolutamente todo. No hay injusticia que se te escape, no hay lágrima que ignores. No hay situación que esté fuera de tu control. Por eso hoy descansamos, porque sabemos que tú ves lo que otros no ven, que tú entiendes lo que nadie más entiende, y que en el momento perfecto tú actuarás. Amados, en este momento entregamos toda carga. Suelta ahí donde estás. Suelta esa preocupación que no te deja dormir. Suelta ese problema que has estado cargando solo. Suelta ese miedo que no te deja avanzar. Entrégaselo a Dios ahora mismo, porque no fuiste creado para vivir bajo presión. Fuiste creado para vivir bajo la cobertura del Altísimo. Y quiero contarte algo. Había un hombre llamado Daniel Thompson, un hombre trabajador, responsable, que había construido su vida con esfuerzo, pero de un momento a otro, todo comenzó a caer. Su negocio quebró, sus ingresos desaparecieron, y lo que antes era estabilidad se convirtió en angustia. Amados, Daniel no sabía qué hacer. Las noches eran largas, los pensamientos pesados, sentía que había fallado, que había perdido el control de su vida. Pero un día, en medio de ese silencio, hizo algo diferente. Dejó de luchar solo y habló con Dios, no con palabras elegantes, sino con un corazón sincero. Señor, si tú eres mi pastor, guíame. Y desde ese momento, algo empezó a cambiar. No fue inmediato en lo visible, pero sí en lo espiritual. Su mente se calmó, su corazón se afirmó. Comenzó a ver oportunidades donde antes solo veía problemas. Poco a poco, Dios empezó a abrir puertas. Un contacto antiguo apareció. Una oportunidad inesperada llegó. Y lo que parecía el final se convirtió en un nuevo comienzo. Daniel entendió algo que hoy tú necesitas entender. Cuando decides habitar bajo la sombra del Altísimo,
nunca estás sin salida. Y también quiero hablarte de Grace Miller, una mujer que vivía luchando con pensamientos de inseguridad, siempre sintiendo que no era suficiente, que no podía, que no estaba lista. Externamente, todo parecía normal, pero dentro de ella había una batalla constante. Un día escuchó una frase del Salmo 91: bajo sus alas estará seguro. Y esa palabra se quedó en su corazón. Amados, ella empezó a repetirla una y otra vez. Aunque al inicio no lo sentía, aunque dudaba, decidió creer. Y con el tiempo, su mente cambió, su forma de verse cambió, su manera de actuar cambió. Empezó a tomar decisiones con fe, a avanzar sin tanto miedo, y su vida comenzó a transformarse. Porque cuando alguien decide habitar bajo el abrigo de Dios, no solo cambia lo que pasa afuera, cambia lo que sucede dentro. Hoy declaro sobre tu vida que tu mente es guardada, que tu corazón es fortalecido, que tus pasos son dirigidos por Dios. Declaro que tu casa está protegida, que tu familia está cubierta, que ninguna plaga tocará tu morada. Y mientras permaneces en esta oración, algo empieza a moverse, algo empieza a alinearse, porque cuando una vida se rinde completamente a Dios, la historia comienza a cambiar desde lo invisible y pronto se manifestará en lo visible. Amados hermanos, mientras permanecemos en esta atmósfera de fe, no nos movemos de este lugar espiritual, porque algo profundo ya comenzó, algo que no siempre se ve de inmediato, pero que está obrando con poder en lo invisible. Padre amado, seguimos delante de tu presencia, no como espectadores, sino como hijos que confían, que esperan, que creen, y en este momento afirmamos nuevamente que permanecemos bajo tu abrigo, que no salimos de tu sombra, que no retrocedemos aunque las circunstancias intenten intimidarnos. Señor, enséñanos a permanecer, porque muchos saben cómo comenzar, pero pocos saben cómo quedarse. Y hoy decidimos quedarnos en ti, aunque no veamos resultados inmediatos, aunque el proceso sea incómodo, aunque el silencio intente sembrar duda, porque entendemos que el que permanece bajo tu cobertura, tarde o temprano verá tu mano manifestarse. Y en medio de esta verdad, quiero contarte la historia de Jonathan Miller, un hombre que había perdido casi todo lo que había construido en años. Su negocio, que era el sustento de su familia, comenzó a caer poco a poco hasta que llegó un punto en el que ya no podía sostenerlo. Jonathan llegaba cada día a su local con una mezcla de esperanza y frustración. Abría las puertas, limpiaba, ordenaba, pero los clientes ya no llegaban como antes. Las cuentas seguían acumulándose, el estrés crecía y en su casa el ambiente empezó a sentirse pesado, porque cuando la presión financiera entra, intenta robar la paz de toda la familia. Una noche, después de cerrar más temprano de lo habitual, Jonathan se quedó solo dentro del local. Apagó las luces, se sentó en una silla vieja y en ese silencio dijo algo que salió desde lo más profundo de su alma. Señor, ya no sé qué hacer, pero si tú eres mi pastor, entonces guíame, porque yo no puedo solo. Amados, no hubo una respuesta audible, no hubo un milagro instantáneo, pero algo cambió dentro de él. Al día siguiente, Jonathan tomó una decisión. Iba a seguir adelante, pero ya no desde la desesperación, sino desde la fe. Comenzó a hacer pequeños cambios, reorganizó su negocio, mejoró lo que estaba descuidado, trató a cada cliente como si fuera el más importante, no porque las cosas ya estuvieran bien, sino porque decidió confiar en que Dios estaba obrando. Pasaron días,
luego semanas, y poco a poco algo empezó a moverse. Un cliente llegó por recomendación, luego otro. Después, una empresa local necesitaba un servicio constante, y lo que parecía muerto empezó a revivir. Pero escucha esto. El verdadero milagro no fue solo que el negocio se levantara. El verdadero milagro fue que Jonathan dejó de vivir dominado por el miedo. Entendió que el Salmo 23 no es solo una promesa de provisión, es una guía para vivir en paz en medio de cualquier proceso. Y hoy, así como Dios lo hizo con él, también lo está haciendo contigo. Y también quiero hablarte de Emily Carter, una mujer que por fuera parecía fuerte, pero por dentro vivía una lucha constante con la ansiedad. Cada día era una batalla en su mente. Pensamientos repetitivos, miedo al futuro, preocupación por cosas que aún no pasaban. Su cuerpo estaba presente, pero su mente siempre estaba en alerta. Intentó muchas cosas, distraerse, mantenerse ocupada, pero nada llenaba ese vacío de paz. Hasta que un día, cansada de vivir así, decidió hacer algo diferente. Se encerró en su habitación, cerró la puerta y por primera vez en mucho tiempo dejó de intentar controlar todo y simplemente habló con Dios. No fue una oración larga, fue sencilla, pero fue real. Señor, necesito paz, porque ya no puedo seguir así. Desde ese día comenzó un proceso. No fue instantáneo, pero fue real. Cada mañana, antes de empezar su día, tomaba unos minutos para declarar el Salmo 91. No temeré, porque tú estás conmigo. Al principio lo decía con duda, pero lo seguía diciendo día tras día, y poco a poco su mente empezó a cambiar. Los pensamientos dejaron de dominarla, la ansiedad perdió fuerza y la paz comenzó a ocupar ese lugar. Emily entendió algo poderoso, que vivir bajo la sombra del Altísimo no significa que no habrá pensamientos difíciles, sino que esos pensamientos ya no tienen autoridad sobre ti. Amados, hoy Dios está haciendo lo mismo contigo, aunque no lo sientas completamente, aunque aún haya lucha, algo ya comenzó dentro de ti. Hoy declaramos que tu mente es restaurada, que tu corazón es fortalecido, que la ansiedad pierde su poder sobre tu vida. Declaramos que no estás solo, que Dios está contigo, que Él te guía, que Él te sostiene, que Él te levanta. Y en este momento, mientras permaneces aquí, algo sigue alineándose, algo sigue ordenándose, porque cuando decides quedarte en la presencia de Dios, todo lo demás comienza a tomar su lugar. Amados hermanos, seguimos en este mismo fluir, sin apartarnos de la presencia de Dios, porque lo que Él está haciendo no es superficial, es profundo, es interno, es transformador, y mientras permanecemos aquí, algo en nuestro espíritu se está afirmando con una fuerza que no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Padre amado, hoy seguimos delante de ti, con un corazón más rendido, más consciente, más dispuesto, entendiendo que habitar bajo tu abrigo no es un momento, es una decisión diaria, es permanecer cuando no entendemos, es confiar cuando no vemos, es avanzar cuando todo parece incierto. Señor, hoy afirmamos que no salimos de tu presencia, que no retrocedemos ante la presión, que no soltamos nuestra fe aunque el proceso sea largo, porque sabemos que tú estás obrando en cada detalle. Y en medio de esta verdad, quiero contarte la historia de Matthew Collins, un joven que había crecido con grandes sueños, pero con el paso del tiempo empezó a sentir que su vida no avanzaba.
Veía a otros progresar, lograr metas, construir cosas, mientras él sentía que se quedaba estancado. Esa sensación empezó a consumirlo poco a poco. Dejó de intentar cosas nuevas, dejó de creer en sus propias capacidades y comenzó a vivir en una rutina sin dirección, sin expectativa, sin motivación. Por fuera sonreía, pero por dentro había una frustración silenciosa que nadie veía. Un día, después de una conversación que lo confrontó, llegó a su casa con pensamientos pesados. Se sentó en su cama, miró al techo y por primera vez en mucho tiempo decidió hablar con Dios sin filtros. Señor, si tú tienes un propósito para mí, muéstramelo, porque siento que estoy perdido. Amados, ese momento marcó un antes y un después, no porque todo cambiara de inmediato, sino porque algo dentro de Matthew despertó. Al día siguiente, no tenía un plan claro, pero tenía una nueva disposición. Empezó a hacer pequeñas cosas que antes evitaba. Tomó decisiones que requerían valentía, aunque fueran pasos pequeños. Pasaron semanas, luego meses, y poco a poco, oportunidades comenzaron a aparecer, conexiones que no esperaba, ideas que antes no veía, caminos que antes ignoraba. Pero lo más importante, Matthew dejó de sentirse estancado, comenzó a avanzar con propósito. Entendió que cuando uno se alinea con Dios, el progreso no siempre es rápido, pero siempre es firme. Y hoy, su vida no es perfecta, pero es diferente, porque ya no vive sin dirección. Vive confiando en que cada paso tiene sentido bajo la guía del pastor. Y también quiero hablarte de Hannah Brooks, una mujer que cargaba con heridas del pasado que nunca había sanado completamente, situaciones que la marcaron, palabras que se quedaron grabadas, experiencias que la hicieron cerrarse emocionalmente. Ella aprendió a seguir adelante, pero no a sanar. Y con el tiempo, eso comenzó a afectar sus relaciones, sus decisiones, su forma de ver la vida. Había momentos en los que todo parecía estar bien, pero cualquier situación pequeña podía activar esas heridas internas y volvía a sentirse igual que antes. Un día, en medio de una situación que la sobrepasó emocionalmente, se encerró sola y en medio del llanto dijo algo que venía guardando por años. Señor, ya no quiero seguir cargando esto, ayúdame a soltarlo. Amados, ese fue el inicio de un proceso. No fue instantáneo, pero fue verdadero. Hannah comenzó a acercarse a Dios con honestidad, no escondiendo su dolor, no aparentando estar bien, sino mostrando su corazón tal como estaba. Cada día, poco a poco, empezó a entregar esos recuerdos, esas emociones, esas heridas, y Dios comenzó a hacer lo que nadie más podía hacer. No borró su pasado, pero sanó su interior. Con el tiempo, Hannah dejó de reaccionar desde el dolor. Empezó a responder desde la paz. Dejó de cerrar su corazón y empezó a vivir con libertad. Ella entendió que habitar bajo la sombra del Altísimo no solo protege del presente, también sana lo que quedó herido en el pasado. Amados, hoy Dios está haciendo algo similar contigo, aunque no lo veas completo aún, aunque el proceso no haya terminado, algo ya comenzó dentro de ti. Hoy declaramos que todo estancamiento se rompe, que toda confusión se disipa, que todo dolor interno comienza a ser sanado. Declaramos que no estás perdido, que no estás atrasado, que no estás olvidado. Dios tiene el control de tu proceso, y aunque el camino no esté completamente claro, Él ya está guiando tus pasos. Permanece, no te salgas de este lugar, no abandones este proceso.
porque lo que Dios comienza siempre lo lleva a cumplimiento. Y en este mismo instante, mientras permaneces en su presencia, algo sigue sanando, algo sigue ordenándose, algo sigue tomando forma, porque cuando decides quedarte bajo su abrigo, tu historia empieza a cambiar desde adentro hacia afuera. Amados hermanos, seguimos en este mismo fluir de la presencia de Dios, y mientras permanecemos aquí, algo aún más profundo se está afirmando dentro de nosotros. Ya no es solo fe inicial, ahora es convicción, una certeza que empieza a echar raíces firmes en el corazón. Padre amado, continuamos delante de ti, entendiendo que este camino contigo no es superficial. Es un proceso donde tú ordenas, restauras y alineas cada área de nuestra vida. Hoy decidimos permanecer, no retroceder, no abandonar lo que tú estás formando en nosotros. Señor, hoy declaramos que aunque no entendamos todos los tiempos, confiamos en tu justicia, porque el Salmo 11 nos recuerda que tú estás en tu trono, que tú observas, que tú examinas y que nada queda sin respuesta delante de ti. Y en este momento, renunciamos a la necesidad de apresurar las cosas. Soltamos la ansiedad por resultados inmediatos, porque entendemos que tú no trabajas con prisa, trabajas con perfección. Amados, escucha con atención esta historia. La vida de Andrew Mitchell, un hombre que durante años fue conocido por su integridad en su trabajo. Era alguien respetado, constante, responsable. Pero un día, una acusación injusta cayó sobre él. Sin pruebas claras, sin oportunidad de defenderse correctamente, fue apartado de su posición. Lo que había construido por años parecía derrumbarse en cuestión de días. Andrew no solo perdió su trabajo, perdió reputación, estabilidad y por momentos hasta la confianza en sí mismo. Las noches se volvieron largas, los pensamientos constantes, preguntas sin respuesta. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hice mal? Amados, él tenía dos caminos: llenarse de amargura o confiar en Dios, y decidió confiar, no porque fuera fácil, sino porque sabía que era la única forma de no destruirse por dentro. Cada día, en medio de la incertidumbre, oraba, declaraba que Dios era su juez, que la verdad saldría a la luz, que su vida no estaba definida por una acusación, sino por la mano de Dios. Pasaron semanas, luego meses, y parecía que nada cambiaba. Pero en lo oculto, Dios ya estaba obrando. Se inició una revisión interna en la empresa. Comenzaron a analizar documentos, decisiones, procesos, y lo que estaba oculto comenzó a revelarse. La verdad salió a la luz. La acusación se cayó completamente, y no solo fue restaurado, sino que recibió una posición aún mayor, con más autoridad y reconocimiento. Andrew entendió algo que hoy tú necesitas entender. Cuando Dios es tu juez, no necesitas defenderte desesperadamente, porque Él mismo se encarga de hacer justicia en el momento correcto. Y también quiero hablarte de la vida de Rebecca Lawson, una mujer que durante años vivió cargando una sensación constante de fracaso. Intentó proyectos, relaciones, cambios, pero muchas cosas no salían como esperaba. Y poco a poco comenzó a creer que tal vez no estaba destinada a avanzar. Esa idea se volvió peligrosa, porque dejó de intentarlo, dejó de creer, dejó de avanzar. Vivía, pero sin expectativa, hasta que un día escuchó una verdad que la confrontó profundamente. No es que no puedas,
es que dejaste de creer que Dios puede contigo. Esa frase la impactó y la llevó a buscar a Dios nuevamente, pero esta vez no desde la queja, sino desde la rendición. Comenzó a orar, a hablar con Dios cada día, a declarar que su vida tenía propósito, aunque aún no lo viera claro. No cambió todo de inmediato, pero algo empezó a encenderse dentro de ella, una pequeña chispa de fe, y esa chispa la llevó a dar un paso, luego otro, luego otro. Intentó de nuevo, pero esta vez con una mentalidad diferente, ya no desde el miedo al fracaso, sino desde la confianza en Dios. Con el tiempo, lo que antes no funcionaba empezó a tomar forma. Las oportunidades comenzaron a alinearse, las decisiones fueron más acertadas y su vida empezó a avanzar. Pero el mayor milagro no fue lo que logró, fue que volvió a creer. Amados, hoy Dios está restaurando eso en muchos de ustedes. La fe que se debilitó, la esperanza que se apagó, las ganas de seguir que parecían perdidas. Hoy declaramos que toda acusación injusta cae, que toda mentira se rompe, que toda identidad equivocada se desmorona. Declaramos que no eres lo que te pasó, no eres lo que dijeron, no eres tus errores, eres lo que Dios dice de ti. Y aunque el proceso haya sido largo, aunque el camino haya sido difícil, Dios no ha terminado contigo. Permanece, no sueltes esta fe, no abandones este lugar, porque lo que Dios está construyendo en tu vida no es temporal, es permanente, y mientras sigues aquí, algo continúa restaurándose, algo continúa levantándose, algo continúa alineándose, porque cuando decides permanecer bajo el abrigo del Altísimo, incluso lo que parecía perdido comienza a volver a la vida. Amados hermanos, en este momento final de esta oración, no nos movemos de la presencia de Dios. Al contrario, nos afirmamos más profundamente en ella, porque lo que ha comenzado aquí no termina, sino que se establece como una nueva forma de vivir, una nueva manera de caminar, una nueva identidad en Dios. Padre eterno, hoy cerramos este tiempo contigo, no como quien termina, sino como quien sella. Sellamos cada palabra, cada declaración, cada verdad que ha sido sembrada en nuestro espíritu y declaramos que no cae en tierra seca, sino en tierra fértil que dará fruto en el tiempo perfecto. Señor, hoy afirmamos con certeza que habitamos bajo tu abrigo, que permanecemos bajo tu sombra y que esa no es una visita momentánea, es nuestra posición permanente. El Salmo 91 no es solo una promesa lejana, es una realidad viva sobre nuestra vida. Declaramos que ninguna plaga tocará nuestra morada, que ningún ataque prosperará, que ninguna estrategia del enemigo tendrá éxito, porque estamos cubiertos por tu presencia. Hoy abrazamos con fe el Salmo 23. Tú eres nuestro pastor, y por eso no vivimos en escasez, no caminamos en abandono, no avanzamos en confusión. Tú nos guías, tú nos sostienes, tú nos llevas a lugares de descanso, y aún en medio de los procesos, restauras nuestra alma, y nos afirmamos en el poder del Salmo 11. Tú estás en tu trono, tú gobiernas, tú haces justicia. No vivimos desesperados tratando de defendernos, vivimos confiados, sabiendo que tú eres quien pelea nuestras batallas. Padre, en este momento tomamos todo lo que hemos soltado y lo dejamos definitivamente en tus manos. No lo volvemos a cargar, no lo volvemos a retomar. Hoy caminamos ligeros, libres, confiados, y traigo delante de ti una última historia,
La vida de Christopher Hayes. Un hombre que durante años sintió que su vida no avanzaba, que todo lo que comenzaba quedaba a medias, que sus esfuerzos no daban fruto. Christopher había llegado a un punto donde ya no esperaba nada nuevo. Simplemente vivía día tras día, sin emoción, sin propósito claro. Pero un día, en medio de esa rutina, algo diferente ocurrió. No fue un evento extraordinario, fue un momento sencillo, donde decidió detenerse y hablar con Dios con sinceridad. Señor, si aún hay algo para mí, muéstramelo, porque no quiero seguir viviendo así. Amados, ese momento fue pequeño, pero marcó el inicio de todo. No cambió su vida de un día para otro, pero cambió su dirección. Comenzó a acercarse a Dios cada día, no con perfección, sino con constancia. Empezó a ordenar su vida, a tomar decisiones pequeñas pero firmes, a avanzar aunque no tuviera todo claro. Y con el tiempo, lo que parecía estancado comenzó a moverse. Nuevas oportunidades aparecieron, nuevas relaciones llegaron, nuevas puertas se abrieron. Pero lo más poderoso, Christopher dejó de sentirse vacío. Comenzó a vivir con propósito, con dirección, con paz. Entendió que el verdadero cambio no empieza afuera, empieza cuando uno decide caminar con Dios de verdad. Amados, eso mismo está pasando contigo. Algo ha sido activado en tu interior, algo ha sido despertado, algo ha sido alineado. Hoy declaramos que tu vida no vuelve a ser la misma, que lo que estaba detenido avanza, que lo que estaba roto se restaura, que lo que estaba confuso se ordena. Declaramos que tu casa está cubierta, que tu familia está protegida, que tus pensamientos están en paz, que la ansiedad pierde poder, que el miedo retrocede, que la fe se levanta con fuerza. Hoy sellamos este momento, declarando que caminamos bajo el abrigo del Altísimo, guiados por el pastor, defendidos por el juez y sostenidos por un Dios que nunca falla. Y mientras te levantas de esta oración, no te levantas igual, te levantas con autoridad, con paz, con una certeza profunda de que Dios está contigo, porque lo que Él comenzó en ti, Él mismo lo llevará a cumplimiento, y nadie podrá detener lo que Dios ha decidido hacer en tu vida. Amén.